Esto es sorprendente. Hay miles huyendo de IEUU a México. Y lo que nunca el mundo se hubiera imaginado está sucediendo. Millones de ciudadanos nacidos en IEUU, viviendo en México. CNBC recientemente reportó que el éxodo californiano continúa con sus residentes dirigiéndose al sur de la frontera. Incluso el gobierno de México ya anunció que durante el primer trimestre del 2023 ingresaron a México cerca de 9 millones de personas nacionales y extranjeras, lo cual es un incremento del 148%. Ahora la pregunta que nos hacemos es verdaderamente quién está huyendo y cuáles son las causas de esta huida de EE.MU. Primero hablemos de por qué están huyendo. EE.U está entrando en una grave recesión económica. Los precios de las casas se elevaron exageradamente y los impuestos son cada vez más altos. El mercado accionista empezó a caer y los intereses de préstamos se elevaron 3 veces más. El gobierno reguló el mercado petrolero y las refinerías. Eso causó que la gasolina se disparara más del doble y la inflación llegó a un nivel más alto que en los últimos 40 años. En solo unos pocos meses, por ejemplo, carne, pescado y huevos aumentaron un 14%, frutas y verduras 12%, servicio de gas público y las rentas aumentaron un increíble 30%. Esto crea la fórmula perfecta para que muchos huyan de un estado a otro, o en este caso, huir de EEUU a países como México. Ahora, las crisis económicas siempre han existido en EE.UU. Así que tuvo que haber otro factor más fuerte que está forzando a todos estos ciudadanos nacidos en EE.UU a huir del país. Así que vamos a analizarlo. Indudablemente, EE.UU se convirtió en el país con la mayor cantidad de empleados trabajando desde casa. La realidad es de que los EE.UU hace muchos años dejó de producir la mayoría de los productos físicos que antes se producían en una fábrica por obreros que tenían que presentarse día a día a trabajar, y tal producción fue transferida a otros países como China. Juguetes, computadoras, plásticos, vidrios y casi todos los productos físicos que compramos se producen ahora en China. Pero esto no significa que EEPSIEU perdió el control del mercado, sino que simplemente cambió su enfoque y ahora es el controlador de la información del mundo. El Financiero informó que miles de estadounidenses están migrando a México a tasas no vistas desde que comenzaron los datos comparables en 2010, con permisos de residencia temporal en el país un 85% más que el año anterior a la pandemia. México ha otorgado 9.000 permisos a estadounidenses en solo septiembre, en comparación con 5.000 en los primeros 3 trimestres del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, ese número puede ser solo una fracción de la afluencia de expatriados estadounidenses, ya que México ha dicho durante años que el verdadero número de estadounidenses que se mudan a sus costas siempre se ha subestimado. Este año, más estadounidenses también recibieron la residencia permanente, con un aumento del 48% desde el año pasado a 5 años. Ahora, los estadounidenses que buscan destinos asequibles, con pocas restricciones de COVID, parece tener poder de permanencia. La mayor presencia de estadounidenses, muchos de ellos trabajadores remotos, tiene implicaciones para todo, desde la industria del turismo ANA hasta los precios de los bienes raíces. A diferencia de los mexicanos en los EU, los estadounidenses pueden trabajar en México hasta 6 meses consecutivos con sus visas de turistas y se les paga en el extranjero. Y aunque técnicamente no está permitido, muchos optan por regresar a los EE.UU por un breve periodo y luego regresar a México. Y renovar su periodo de 6 meses en el país y continuar trabajando. En general, 10 millones de turistas estadounidenses llegaron a México por vía aérea hasta septiembre,
lo que representa un aumento de casi el 24% con respecto al mismo periodo de 2021. Casi el 80% de todas las exportaciones mexicanas van directamente a EEUU, convirtiéndolo en el socio comercial más importante para EEUU. Y aquí verás todo lo que México le exporta a EEUU. La gran mayoría de las exportaciones son de electrónica, resultando que México es el segundo exportador más grande a EEUU de aparatos electrónicos como computadoras y televisores. Pero el segundo grupo más grande que exporta México son los automóviles. Resulta que el corazón de toda la industria automovilística en el continente americano se encuentra en México. Aquí se exportan todo tipo de vehículos, desde autos hasta camiones, que van directamente a EEUU. Y esto es algo que verdaderamente distingue a México de Latinoamérica. La gran mayoría de los países latinoamericanos exportan recursos naturales a EEPUM. Sin embargo, México ahora exporta los bienes más importantes para la sociedad estadounidense, como electrónica y automóviles. Si México dejara de exportar estos bienes a EEUU, el país estaría en graves problemas. Los dos gobiernos entienden que la dependencia es mutua y mantienen relaciones amistosas. El gobierno mexicano disfruta de los beneficios que le traen estas empresas en forma de impuestos, así como de la prosperidad económica en las regiones norteñas. Cada vez que los estadounidenses importan productos mexicanos, tienen que pagar dólares, lo que explica el crecimiento a pasos agigantados de México en las últimas décadas, así como el fortalecimiento del peso mexicano en los últimos años. Además, el hecho de que estas fábricas se mantengan en México significa que todo el conocimiento y la infraestructura industrial se quedan en México. Esto permitirá a México exportar estos productos no solo a EEUU, sino también a toda América Latina y Europa. Esta es una situación muy beneficiosa para los dos países, por lo que deciden tener una relación amistosa. Esta relación es tan amistosa y de confianza que ahora EEU quiere seguir la misma trayectoria que ha seguido México. Esto también se ha visto con el gigante asiático de China. Primero, las fábricas producían bienes simples como textiles, zapatos y juguetes, pero ahora producen de todo, desde teléfonos celulares, partes para automóviles eléctricos y equipos médicos. Esto ha espantado a la mayoría de los gobiernos del mundo. Durante la pandemia, los países se dieron cuenta de que su dependencia de China era un riesgo social, algo